Vamos a ver las vacunas del neumococo. Tenemos dos vacunas del neumococo. Una va a contener 23 serotipos del neumococo y otra contiene 13 serotipos del neumococo. Entonces, serotipo del neumococo quiere decir como cepas de neumococo, como cepas, como razas de neumococo, pero todos son vacunas en contra del neumococo, del estreptococo pneumoniae. Todos son en contra del Streptococcus pneumoniae, solo digamos distintas cepas, por así decirlo, del Streptococcus pneumoniae. Esto es un serotipo. Ahora vamos a tener una que contiene 23 y otra que contiene 13 serotipos. O sea, una nos va a proteger contra 23 serotipos del neumococo y otra nos va a proteger contra 13 serotipos del neumococo. Ahora vamos a tener una que está conjugada y otra que no está conjugada. Esta está conjugada y esta no está conjugada. Entonces, esta se llama la vacuna polisacárida del neumococo y esta se llama la vacuna conjugada del neumococo. Ahora vamos a ver cómo es que adquirimos inmunidad, ya sea con la vacuna polisacárida o con la vacuna conjugada del neumococo. Entonces vamos a inyectar se le pone la vacuna al paciente y lo que se hace es que se le están inyectando pedazos del neumococo, pedazos del Streptococcus pneumoniae al paciente. Eso es lo que se le pone en la vacuna, pedazos de Streptococcus pneumoniae, de 23 serotipos en este caso. Primero vamos a ver esta de los 23 serotipos. Entonces vamos a tener en la sangre, aquí está la sangre, y vamos a tener pedazos de bacteria, o sea, pedazos de los serotipos del neumococo. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, un linfocito, digamos, un linfocito B. Este es un linfocito B. Y el linfocito B va a agarrar un antígeno, o sea, una parte de la bacteria, la va a reconocer por medio de esta inmunoglobulina que está anclada a la membrana. Entonces, esta es una inmunoglobulina, así, inmunoglobulina, que está anclada a la membrana. Y recordemos que las inmunoglobulinas que están ancladas a la membrana del linfocito B es o una IgM o una IgD. Entonces tenemos el antígeno, se va a unir aquí y aquí a esta inmunoglobulina que está anclada al linfocito B. Entonces prácticamente vamos a ver la activación del linfocito B. Vamos a repasarla. Entonces tenemos el linfocito B, ya se unió al antígeno, que es la primera activación del linfocito B. Primera activación del linfocito B, que fue la unión del antígeno con la inmunoglobulina. Ahora la segunda activación va a ser que, ya voy a borrar aquí. Ahora llega el linfocito T, aquí está el linfocito T, y este linfocito T expresa una molécula que es el CD40 ligando, y aquí en el linfocito B tenemos otra molécula que es el CD40. Entonces el linfocito B tiene el CD40, el linfocito T tiene el CD40 ligando. Estos dos se van a unir y es esta interacción lo que va a ser la segunda activación del linfocito B. Entonces, primera activación del linfocito B ya vimos. Segunda activación del linfocito B es la unión del CD40 del linfocito B con el CD40 ligando del linfocito T, y es esto lo que nos va a hacer que hagamos cambio de isotipo de la inmunoglobulina. O sea que en lugar de secretar nada más IgMs o IgD, dependiendo de cuál fue esta, que en lugar de nada más secretar IgM o IgD, vamos a secretar también de las otras inmunoglobulinas. Vamos a secretar, por ejemplo, la IgG, IgA y así. Entonces, primera activación fue el linfocito B, se encontró con los antígenos que le pusimos al paciente con esta vacuna. Entonces, el linfocito B empieza a producir antígeno, empieza a producir inmunoglobulinas, pero nada más son de este tipo. Por ejemplo, si esta fue una IgM, el linfocito B nada más va a producir IgMs. Para que hagamos el cambio a otro tipo de inmunoglobulina, o sea, a otro isotipo de inmunoglobulina, tenemos que tener la interacción entre el linfocito T y el linfocito B. O sea, tenemos que tener lo que es la segunda activación, que es lo que ya vimos. Entonces, por medio de la segunda activación, ahora en respuesta a la vacuna que le pusimos al paciente, podemos producir todos los tipos de las inmunoglobulinas.
digamos, esta es la forma en la cual adquirimos inmunidad por poner la vacuna polisacárida. Entonces ahora tenemos anticuerpos aquí en la sangre, ahora tenemos anticuerpos aquí en la sangre que son en contra de estos 23 serotipos de neumococo y son IgG, IgA o IgM. Bueno, IgM ya no tanto porque se acaba la duración del IgM, pero bueno, tenemos inmunoglobulinas de varios tipos y esto fue en respuesta al haber puesto la vacuna polisacárida. Ahora vamos a ver cómo adquirimos inmunidad al poner una vacuna conjugada. Entonces, ¿para qué ponemos una vacuna conjugada? Entonces, esta vacuna, aparte de tener los 13 serotipos de neumococo, también tiene un toxoide, que es, digamos, una proteína, un pedazo de proteína. Y esta proteína específicamente es la exotoxina, o digamos una toxina de Corynebacterium diphtheria. Entonces, de una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheria, esta produce una exotoxina. Y recordemos que las exotoxinas están compuestas de proteínas. Entonces aquí tenemos una proteína que es de Corynebacterium diphtheria y lo que vamos a hacer es agarrar pedazos de la exotoxina y ponerlos aquí en la vacuna del neumococo. Entonces, ¿para qué vamos a poner una proteína o para qué queremos tener una proteína aquí unida a estos serotipos? Esto es para que tengamos una inmunidad que esté mediada por linfocitos T. Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. Tenemos, aquí está una célula, bueno, voy a poner la sangre. Aquí está la sangre, aquí está, digamos, el antígeno. Aquí está, digamos, un antígeno, el que sea, un antígeno. Ahorita no vamos a ver neumococo. Tenemos un antígeno. Entonces tenemos aquí una célula presentadora de antígeno. Esta es una célula presentadora de antígeno. Entonces esta célula va a fagocitar este antígeno. Entonces, digamos, se va a comer a este antígeno. Entonces aquí, en la célula, vamos a tener este antígeno y por medio del MHC1 y todo lo que tiene que ver con el TAP y con una proteína y así, que esto ya está en otro video, de cómo funciona el MHC1 y el MHC2, finalmente vamos a tener que esta célula, la célula presentadora de antígeno, va a expresar el MHC2 junto con el antígeno, o bueno, con pedazos del antígeno. Entonces aquí está el pedazo de antígeno y aquí está el MHC2. Y esto va a ser reconocido por el linfocito T, CD4. Entonces aquí tenemos el CD4 que es expresado por el linfocito T y así es reconocido. Y esto va a activar, bueno, dos cosas. Una, activa los linfocitos T, entonces vamos a tener activación de los linfocitos T. Entonces, linfocito T activado, vamos con las activaciones del linfocito T. Entonces voy a borrar aquí. Primera activación del linfocito T. Esto va a ser la unión del MHC2 con el CD4. Entonces, unión del MHC2 de la célula presentadora de antígeno con el CD4 del linfocito T helper. Esa es la primera activación. La segunda activación es que aquí en el linfocito, en la célula presentadora de antígeno, tenemos otra molécula que es el B7 y esta se va a unir a otra molécula de aquí del linfocito T que es el CD28. Entonces este es el CD28 que se va a unir con el B7 y esta es la, digamos, parte de la segunda activación. Entonces unión del B7 con el B7 de las células presentadoras de antígeno, con el CD28 del linfocito T. Y ahora, después de esto, pues vamos a tener interacciones de citoquinas, que es parte de lo que nos va a dar la segunda activación del linfocito T. Entonces, parte de la segunda activación va a ser citoquinas. Y así vamos a tener la activación del linfocito T. Ahora recordemos que el linfocito T se va a dividir en dos. El linfocito T CD4 subtipo TH1 y subtipo TH2. O sea, los dos son linfocitos T CD4, los dos son linfocitos T helper o linfocitos T ayudadores, pero tenemos el subtipo TH1 y el subtipo TH2. Y en respuesta a la activación del linfocito T y en respuesta a las citoquinas,
vamos a diferenciar este linfocito T en un subtipo TH2 o en un subtipo TH1. Ahorita nos interesa ver el subtipo TH2, de todos modos la activación y eso ya está también en otro video. Entonces vamos a activar al linfocito TH2. Entonces, si activamos el linfocito TH2, ahora el linfocito TH2 va a producir la interleucina 4 y la interleucina 5. ¿Y por qué nos interesan esas interleucinas? Porque por medio de estas interleucinas que interactúen con un linfocito B, vamos a poner o vamos a hacer que el paciente produzca otro tipo de inmunoglobulina. Entonces, la interleucina 4 llega aquí. Digamos, esta es una célula plasmática. Las células plasmáticas son las que forman los anticuerpos y las células plasmáticas derivan de los linfocitos B. Entonces tenemos esta célula plasmática y cuando esta célula plasmática reciba la interleucina 4, entonces va a producir IgGs, o bueno, en lugar de producir IgE va a producir IgGs. Y si recibe la interleucina 5, la célula plasmática va a producir inmunoglobulina A, la IgA. Entonces estamos haciendo un cambio de isotipo, o sea, igual estamos haciendo otro tipo de inmunoglobulina en respuesta a esta segunda activación del linfocito T. Ahora, esto ya vimos, esto fue en respuesta a un antígeno. Ahora, cuando tenemos la vacuna del neumococo, si tenemos una vacuna del neumococo que es polisacárida, esto quiere decir que específicamente la parte del neumococo que estamos inyectándole al paciente es un polisacárido, o sea, es un polímero de glucosa. Polímero de glucosa. Y las células presentadoras de antígeno, como es esta célula de aquí, en el MHC2 nada más pueden expresar péptidos, o sea, nada más pueden expresar, digamos, proteínas súper chiquitas o un pedazo de proteína, pero no un polímero de glucosa. Entonces, por eso este paciente, que le pusimos una vacuna polisacárida de neumococo, sí hizo un cambio de clase, pero fue por medio de una activación de linfocitos B, y fue así como ya lo vimos. Pero aquí no expresó el MHC2. ¿Y por qué no lo expresó? Porque esta vacuna contiene polímeros de glucosa, no contiene polímeros de proteína o de aminoácidos. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Al poner el toxoide o la parte de la toxina de la difteria, al ponerlo junto con los 13 serotipos del neumococo, aparte de poner polisacáridos, que es la parte del neumococo que estamos poniendo, vamos a poner una parte de proteína, que es el toxoide de la difteria. Entonces vamos a hacer esto. Voy a borrar aquí. Tenemos los 13 serotipos del neumococo y dijimos lo vamos a conjugar con el toxoide de difteria, o sea, con la toxina diftérica. La toxina diftérica está compuesta de proteína, o es de una proteína. Y los 13 serotipos son pedazos pues del neumococo, específicamente un polisacárido. O sea, el pedazo de neumococo que estamos agarrando, por así decirlo, es un polisacárido de glucosa. Es un polisacárido de glucosa. Entonces, si nada más pusiéramos estos 3 serotipos, aquí si se lo inyectamos al paciente, pues nada más tendríamos polímeros de glucosa y esto no puede ser presentado por la célula presentadora de antígeno. Una glucosa no puede llegar aquí al MHC2. Entonces lo que hacemos es a estos 3 serotipos le ponemos esta proteína. Entonces aquí tenemos los antígenos de los 13 serotipos del neumococo y aparte vamos a poner la proteína o el toxoide. Entonces ahora son polímeros de glucosa que están unidos a una proteína, Y ahora sí, este conjunto de polisacárido con proteína sí puede ser expresado aquí en el MHC2 porque ya contiene proteína. Entonces, al unir el polisacárido con la proteína o con la exotoxina de la difteria, esto ya puede ser presentado aquí en el MHC2 y entonces te va a dar esta activación que ya vimos. El MHC2 junto con la proteína y el polisacárido van a interactuar con el CD4 del linfocito T. Entonces vamos a tener que el B7 de la célula presentadora de antígeno y el CD28 del linfocito T se van a unir. Y ahora viene la segunda activación, que son las citoquinas. Las citoquinas van a hacer la diferenciación del linfocito T a un subtipo TH2, en este caso, un subtipo TH2 del linfocito T. Ahora vamos a tener las interleucinas 4, que cuando lleguen a la célula plasmática van a hacer que produzca IgG. Y cuando llegue la interleucina 5,
va a hacer que la célula plasmática produzca la IgA. Entonces aquí tenemos igual un cambio de isotipo, o sea, otro tipo de inmunoglobulina, pero fue por medio de activar a los linfocitos T helper subtipo TH2, o hicimos diferenciación a los subtipo TH2. Y esto fue por medio de conjugar los serotipos, o sea, los polisacáridos de los serotipos del neumococo con una proteína. Y esta tiene mejor inmunidad, o sea, así hacemos más inmunidad que hacerlo de esta manera. Esta fue la vía de activación de linfocitos B, esta es la vía de activación de los linfocitos T, y hacemos mucho mejor inmunidad con esta, mejor inmunidad con esta. Entonces, por esto, esta vacuna es la que se les da a los niños menores de 2 años. Esta vacuna, bueno, ya voy a borrar. Entonces, la vacuna del neumococo que es conjugada, esta tiene mejor inmunidad, o esta produce mejor inmunidad, porque estamos activando a los linfocitos TH2. Y también íbamos a activar la vía que vimos aquí del linfocito B, también la podemos hacer cuando le ponemos al paciente la vacuna del neumococo conjugada, porque tenemos polisacáridos, y los polisacáridos fueron los que hicieron la activación aquí finalmente del linfocito B. Entonces, cuando damos la vacuna conjugada, tenemos las dos activaciones, la del linfocito B, que fue la que ya vimos, y esta nueva del linfocito T. Entonces, esta produce más inmunidad, porque produce las dos, y porque produce esta que es la más fuerte, la del linfocito T. Entonces tenemos más inmunidad por la vacuna del neumococo conjugada, la del neumococo conjugada. Esta se va a dar en niños menores a 2 años y en personas mayores a 65 años. ¿Y por qué se lo estamos dando a un niño menor a 2 años si le podemos dar también la polisacárida? Esto es porque los niños no tienen bien desarrollado el sistema inmune, entonces necesitamos ayudarlos, y la manera en la que lo estamos ayudando, entre comillas, es hacer esto, al poner el toxoide, que es una proteína, con los polisacáridos de los serotipos, y así estamos promoviendo el cambio de isotipo, el cambio de clase de las inmunoglobulinas. Entonces, estos sean niños menores a 2 años porque todavía no han desarrollado bien su sistema inmune, y los mayores a 65 años porque ya tienen disminución de la actividad de la inmunidad. Y la vacuna polisacárida, esta se va a dar en este rango de edades, de niños de mayores a 2 años a pacientes de menos de 65 años. Aquí es cuando vamos a dar la vacuna polisacárida. Entonces, la vacuna del neumococo la dividimos en la que tiene 23 serotipos y la que tiene 13 serotipos. La que tiene 23 serotipos, esta es una vacuna polisacárida, o sea, tenemos o agarramos pedazos de los 23 serotipos, o digamos de las 23 cepas del neumococo, y se lo ponemos al paciente. Pero específicamente los pedazos que estamos agarrando son polisacáridos, son polímeros de glucosa. Y esto nos va a hacer una activación del linfocito B, como ya vimos, y un cambio de clase, como ya vimos. En cambio, la vacuna conjugada, igual agarramos cepas de, aquí son 13 serotipos del neumococo, y específicamente lo que estamos agarrando son igual polisacáridos, polímeros de glucosa, pero lo vamos a conjugar con una proteína de una bacteria que es la bacteria Difteria, con el Bacterium Difteria. Y esta proteína la conjugamos o la ponemos junto con los polímeros de glucosa. Entonces, ahora aquí tenemos polímeros de glucosa que nos pueden hacer la misma activación que ya vimos aquí, y otra tenemos polímeros de glucosa unidos a la proteína. Y entonces, ahora sí, este conjunto de proteína con polímeros de glucosa puede ser expresado aquí en la presentadora de antígeno. Entonces, esto nos hace activación del linfocito T, y tenemos diferenciación del linfocito TCD4 al subtipo TH2, que esto nos promueve la liberación de interleucina 4 e interleucina 5, que promueven el cambio de clase de inmunoglobulina. Entonces, esta genera una respuesta mayor inmunitaria, porque tenemos las dos activaciones, la del linfocito B y la del linfocito T, y porque aparte la del linfocito T es mucho más potente que nada más la activación del linfocito B. Entonces se dice que la vacuna del neumococo conjugada, esta es una vacuna que produce inmunidad mediada por linfocitos T, porque hicimos activación de linfocitos T, mientras que la vacuna polisacárida, esta produce inmunidad mediada por los linfocitos B. Nos vemos en el siguiente video.